Hoy es el 11 de diciembre. El tiempo pasa muy rápido. Mire, el próximo domingo realizaremos la noche de alabanza y el siguiente será Navidad. Entonces, pronto terminará el año 2022, ¿no? Vamos a finalizar bien el año reflexionando nuestra relación con el Señor sin desviar nuestro corazón al mundo. ¿Sí? Vamos a orar juntos para iniciar. Nuestro Dios, Padre, que es lleno de amor y misericordia, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados para siempre. Y el Espíritu Santo nos hizo conocer la eterna redención de Cristo. Gracias, Padre, porque nos recibiste como tus hijos y nos permitiste gratuitamente el derecho de entrar al cielo. Encima, nos das gracia sobre gracia. Especialmente, estamos muy agradecidos por tu protección, enseñanza y nuestra preciosa iglesia. Guíanos, Padre, para vivir piadosamente con la conciencia limpia hasta que el Señor Jesús venga. Vamos a vivir sin olvidar tu beneficio. Hoy, ahora estamos delante de tu presencia, esperando tu palabra, Padre. Por favor, Señor, haznos apreciar este momento y entender verdaderamente el temor de Dios, recibir tu palabra con la actitud adecuada y crecer en la fe y vivir recta y fielmente. Te rogamos, Señor misericordioso, que brindes tu cura a los hermanos enfermos y protejas nuestra salud y familia. Por favor, también añade gracia a la prédica de hoy para que sea una consolación y fuerza para nuestra alma. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hemos estudiado el libro de Josué durante las últimas 3 semanas, ¿no? Y hoy continuemos con la 4ª clase. Busquemos primero el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 del versículo 1 al 5. Miqueas capítulo 6 del versículo 1 al 5. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Versículo 4, 5, leamos juntos. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío,
Acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. El título de la palabra de hoy es, como aparece en el versículo 5, desde Sittim hasta Gilgal. Desde Sittim hasta Gilgal. Ya prediqué este sermón el 5 de enero del año 2020, pero por supuesto no será exactamente igual, sino mejorado, ¿verdad? La razón por la que abrimos primero Miqueas diciendo vamos a estudiar el libro de Josué es porque estos dos lugares, Sittim y Gilgal, aparecen en dicho libro. ¿Okay? El día de hoy pensemos en qué pasó ahí y en qué significa esa historia para nuestras almas. Otra vez, del versículo 1 dice, oye, ahora lo que dice Jehová, levántate y contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oí montes, ¿quién? Montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios está clamando a los montes y la tierra, pero en realidad las palabras que siguen eran las que debían oír los hombres, ¿no? Dios altercaba con Israel, es decir, el corazón de Dios estaba muy frustrado y angustiado por su pueblo. ¿Por qué? Versículo 3. Jehová dijo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho mal? ¿No? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué les he hecho mal? ¿No les he concedido mucha gracia? Entonces, ¿por qué siguen tratando de abandonarme y servir a los ídolos? ¿Por qué? Y en los versículos 4 y 5, Dios enumeró qué tipos de gracia había otorgado a su pueblo, ¿no? Obviamente, el tipo y la cantidad de su gracia es mucha e incontable, pero de ello Dios mencionó particularmente 4 tipos de gracia. 4, ¿ok? Pensemos detenidamente. Entre toda la innumerable gracia, Dios mismo escogió precisamente las 4 gracias. Entonces, de verdad, ¿cuán importantes son ellas? Son las gracias que nosotros también debemos grabar profundamente en nuestros corazones y agradecer, ¿no? Veamos cuáles son. Primero, versículo 4. Versículo 4. Jehová dijo, porque yo ¿a quién se refiere? A Israel. Yo Jehová de Israel hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí. La primera gracia que Dios mencionó es redimir. La redención de la esclavitud. ¿Okay? Redimir y liberar significan lo mismo, ¿no? ¿Okay? Quiero que presten atención al verbo redimir
en los siguientes versículos que les voy a presentar. En la Biblia, la salvación y la redención se usan del mismo modo para referirse al ser liberado del juicio por el pecado. ¿Okay? Redimir de Egipto simboliza la liberación de nuestras almas del pecado y del diablo. ¿Okay? De las innumerables gracias de Dios, esta es la primera para con nosotros. ¿Okay? Busquemos Salmos capítulo 49. Salmos 49. Salmos capítulo 49. Salmos 49, los versículos 7 y 8. 7 y 8. Lentamente leamos juntos. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí, rescate. El rescate se refiere al precio que se debe pagar para liberar a un esclavo o prisionero. ¿Sí? Nosotros éramos esclavos del pecado y viviendo capturados por el diablo. Debíamos haber sido arrastrados al infierno con él. Realmente, nadie puede pagar el rescate por nosotros y liberarnos. Sin embargo, Dios mismo, la palabra muy importante, Dios mismo cargó todos nuestros pecados en su Hijo. ¿En qué parte sale este versículo? Isaías 53, versículo 6, dice, Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Amén. Por ello, Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros y dio su vida para rescatarnos del juicio eterno, ¿no? ¿Con qué propósito Jesús vino al mundo? Mateo capítulo 20, versículo 28. Mirando la pantalla, leamos juntos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También por nosotros, ¿no? Puesto que la paga del pecado es, respóndame, muerte, y la vida está en la sangre. Por ello, nuestro Salvador Jesús, el Hijo de Dios, derramó su propia sangre y nos liberó de la maldición del pecado. ¿Sí? Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. ¿A qué verbo tienen que prestar atención? Redimir. Muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hemos quebrantado innumerables veces la ley de Dios. La ley señala que somos pecadores dignos de ser juzgados por la justicia de Dios. No obstante, Cristo tomó la maldición que debíamos recibir sobre su cuerpo
y fue colgado en un madera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La cruz, ¿no? En la época del Antiguo Testamento, si vemos el proceso del sacrificio de la expiación, primero, el sacerdote ponía las manos sobre un animal limpio y sin mancha para traspasarle los pecados del pueblo al animal, ¿no? Y luego lo sacrificaba y el sacerdote entraba hasta el fondo del tabernáculo. ¿Dónde? Al lugar santísimo, ¿no? Ahí rociaba la sangre del animal. ¿En qué parte? Sobre el arca del pacto. ¿Dentro de cuál? Dentro del arca del pacto. Arco del pacto. ¿Qué estaba? Los 10 mandamientos inscritos en las tablas de piedra. Una vez más, encima de los 10 mandamientos, el sacerdote rociaba la sangre, ¿no? Era una forma que la sangre cubría la ley, ¿ok? Representa que la sangre de Cristo cubrió nuestros pecados y nos redimió de la maldición de la ley. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 habla sobre nuestra alabanza hacia el Señor Jesucristo en el cielo. Dice, cantaban un número cántico diciendo, digno eres tú, Señor Jesús, de tomar el libro ¿de qué? El libro del juicio y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, moriste por nosotros y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿no? Él es digno de ser alabado porque primero creó el mundo y alabaremos con su gracia por eternidad, por la que nos redimió del pecado con su sangre. ¿Okay? Entre los 4 tipos de gracia mencionados en el libro de Miqueas, la primera es la gracia de la salvación. ¿Okay? Redimí. La segunda gracia es envié. Después de redimirnos, envié delante de ti, Israel, a Moisés, a Aarón y a María. ¿Okay? La razón por la que Dios envió a esas 3 personas delante de Israel fue para guiar y otro enseñar y otro consolar, ¿okay? A su pueblo. De la misma manera, Dios no nos abandona después de salvarnos, sino que nos envía, ¿quién? El Espíritu Santo. Y Él, ¿qué hace? Nos guía, nos enseña y consuela a través de la iglesia y la palabra, ¿no? Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dio del Espíritu que habían de recibir, ¿quién? Los que crecen en Jesucristo. Aquí, crecen en Él se refiere a la fe de nacer de nuevo. Cuando creemos verdaderamente que la sangre de Cristo limpió nuestros pecados para siempre, recibimos la salvación del alma. Esto es nacer de nuevo como hijo de Dios. Y Dios prometió darles el Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿De qué manera recibimos
El Espíritu Santo. ¿No quiere responder o no lo sabe? ¿Ok? Gálatas 2, versículo Gálatas 3 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Les visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando escuchamos el Evangelio de Salvación y creemos que todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y Él nos sigue guiando. También Él consuela a los hijos de Dios, intercede por ellos y les enseña la palabra y la voluntad de Dios. Juan 14, versículo 26, leamos juntos mirando la pantalla. Mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñar, guiar, enseñar y consolar. También Juan 16, versículo 13, leamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, por medio de la verdad. ¿Okay? Lamentablemente, muchas iglesias en nuestra época tienen un gran malentendido sobre el Espíritu Santo, ¿no? Muchas personas creen erróneamente que la obra del Espíritu Santo es hacer que la gente hable en lenguas, baile como loca o caiga al suelo. Es una evidencia del Espíritu Santo. Locos. Pero, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué? Verdad. Quiere decir, Él enseña la verdad a los hijos de Dios y los guía por medio de la verdad. ¿Okay? Ya volvamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas 6, así, la segunda gracia que aparece en Miqueas es enviar a su pueblo el Espíritu Santo, ¿no? Otra vez, versículo 4, leamos juntos. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Primero, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. El Espíritu Santo es la segunda gracia. Ok, entonces, ¿cuál es la tercera gracia escogida por Dios? Versículo 5. Versículo 5. Hasta ahí. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor. Hasta aquí. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasando el desierto, destruyó muchos pueblos. Y luego, cuando llegó cerca de la tierra de Moab, el rey de Moab, Balac, tenía mucho miedo. Entonces, pensando, ¿cómo derrotaría a Israel? Llamó a un hombre llamado Balaam. Busquemos Números. Números capítulo 22. Números capítulo 22.
Números 22, versículo 4. Balac, rey de Moab, envió mensajeros a Balaam diciendo, versículo 6, ven, Balaam, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo de Israel, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balaam era un famoso agorero en ese tiempo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Agorero. Es decir, un adivino. Muchas personas creían que eran benditas por su bendición y malditas por su maldición. Por eso, Balac, el rey de Moab, le envió a sus siervos pidiendo, oh Balaam, por favor, ven a nuestra tierra y maldice a los israelíes. Entonces, Balaam respondió, le preguntaré a Dios si tengo que maldecir a Israel o no. Así que esperen. Y oró a Dios. Obviamente, Dios le dijo que no maldiciera a Israel. Entonces, los siervos de Balac regresaron a su lecho. Pero, unos días después, el rey Balac volvió a suplicar a Balaam, enviándole bastante regalo. Si vienes a Moab y maldices a Israel, te daré todo lo que quieras. En realidad, como Balaam quería ir a Moab, volvió a preguntar a Dios otra vez, ¿no? Señor, ¿yo debería ir a Moab para maldecir a tu pueblo o no? ¿Acaso habría sido necesario preguntar esto a Dios? ¿No? Conociendo su avaricia, Dios le dijo, si quieres ir tanto, ve, siguiéndolos, ve. Pero cuando llegues a Moab, habla solo lo que te mande, no más. En realidad, eso no era un permiso de Dios en sí. ¿Me debe entender? ¿No? Sin embargo, el siguiente día, Balaam partió temprano a la mañana pensando, felizmente, ¡qué bien! Ahora voy a Moab y si solo maldigo a Israel, podré recibir muchas cosas. Pero de repente su asna dejó de avanzar y seguía tratando de escapar, ¿no? Balaam arrastró al asno a la fuerza, pero como aún persistía, lo golpeó. Oye tú, malo, ¿no? ¿Por qué no haces caso? Y después de ser golpeada unas veces, el asna comenzó a gritar en palabras humanas, ¿por qué me golpes? ¿Por qué me pegas? Balaam se debió haber asustado, ¿no? Pero perfectamente comenzó a conversar con el asna, ¿no? Bueno, te golpeé porque no me escuchaste y seguiste tratando de ir por el otro lado. Y el asno contestó, oye, hasta ahora, ¿acaso te he desobedecido alguna vez? ¿Cierto? ¿Nunca? Pues, ¿por qué te comportaste así hoy? Mira bien al frente, por favor. Entonces, Balaam alzó sus ojos
y llegó a darse cuenta que el ángel de Dios esperaba con una espada. Afortunadamente el asno vio al ángel y tuvo miedo de ir. Si se hubiera avanzado, ciertamente Balaam habría muerto. Atemorizado, Balaam cayó al suelo y rogó. El ángel dijo, el asna salvó tu vida. ¿Okay? Cuando vayas a Moab, habla solo lo que Dios te mande. Después de experimentar esto, Balaam por fin llegó a Moab con miedo. Y el rey Balac lo saludó emocionado, bienvenido. Luego lo llevó a un lugar alto, desde donde podía ver a los israelíes, y le pidió, ahora, Balaam, por favor, maldice a Israel. Sin embargo, contrario a su petición, Balaam comenzó a bendecir a Israel delante de Balaam. Mire, capítulo 23, versículo 7. Y él, ¿quién es? Balaam, tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? También, versículo 22 y 23. Balaam dijo, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿No? Entonces, obviamente, Balac se enojó bastante, ¿no? De esta manera, Dios convirtió la maldición en bendición y protegió a Israel. Pensemos, amados hermanos, este acontecimiento sucedió hace 3.500 años atrás y fue escrito en Número, el cuarto libro de la Biblia, ¿ok? Y recuerden bien, por favor, después de Números, 900 años después, 900 años después, Dios mencionó esa historia en el libro de Miqueas. ¿Okay? ¿Cuántos años? 900 años. De aquí hay algo importante a lo que debemos prestar atención. Hubo un plazo de 900 años entre Números y Miqueas. Y en ese periodo, por supuesto que habían muchos otros eventos que fueron más grandes e importantes que la historia de Balaam. ¿Me debo entender? ¿Qué? Había otros muchos acontecimientos grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entre las numerosas gracias y milagros, Dios mencionó precisamente esa historia que no parece tan significante comparado con otros acontecimientos. ¿Por qué razón? El punto importante en esta historia es que mientras Dios estaba haciendo esa obra a Moab y a Balaam, Israel no estaba al tanto de nada, de nada. Quiere decir, no tenía idea de que
Balac le pidió a Balaam que maldiera a Israel enviándole muchos presentes, pero Dios lo detuvo enviándole un ángel y lo respondió haciendo que el asna le hablara, etc. El pueblo de Israel no sabía nada de esto, ¿ok? Ni sentían el peligro. Por lo tanto, obviamente no pidieron ayuda a Dios. No pidieron nada. Sin embargo, Dios mismo los estaba protegiendo y ayudando en secreto. ¿Okay? Asimismo, en medio de nuestra vida, en realidad, siempre está la mano de Dios que nos protege de muchos peligros que no conocemos, ¿no? Y esa es la gracia demasiado grande. Les doy algunos ejemplos. Supongamos, si tuviéramos un cáncer, preocupándonos mucho, oraríamos a Dios, ¿no? Y luego de sanarnos, ¿cuán agradecidos estaríamos? Pensaríamos que recibimos una gran gracia. De acuerdo. Pero la mayoría de nosotros hemos vivido sin cáncer hasta ahora. En realidad, ya hemos estado siendo protegidos, ¿no? Mas no sentimos mucho que es una gran gracia. Y supongamos que mientras iban en el bus sucedió un accidente y muchas personas murieron y se hirieron. En esa situación, gracias a Dios, cuán gran gracia sería que ustedes estuvieron bien sin lesiones. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sentimos que el hecho de que hemos vivido sin grandes accidentes hasta ahora es una gracia. ¿Acaso? Es una vida cotidiana. Y si nuestros hijos estuvieran enfermos o sufrieran un accidente, de verdad, cuán anhelosamente suplicaríamos a Dios. Pero nuestros hijos han estado a nuestro lado hasta hoy, sanos. Además, cuán agradecidos estaríamos si alguien nos invitara a una comida cuando nos encontramos sin dinero y alimento. Gracias, qué rico. Además, debemos saber que es una gracia y agradecer a Dios quien nos da el pan de cada día. Vamos a agradecer porque tenemos alimentos, podemos digerirlos, podemos ver, podemos oír y caminar. Todo esto es la gracia diaria que Dios nos da. Busquemos Salmos 121. Salmos 121. Salmo 121 del versículo 1 al 4. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amados hermanos, leamos el versículo 4
poniendo nuestros propios nombres en lugar de Israel. Leamos juntos, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda. Mientras dormimos, nuestro corazón y pulmones continúan funcionando, ¿no? Y anoche pudimos descansar tranquilos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Dios nos guardó sin dormir ni un solo momento. Nosotros dormimos, pero el que nos guarda no durmió. Del versículo 5, del verso 5 a 8, Jehová es tu guardador. Amén. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fastigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Ya es diciembre. Diciembre. El último mes de este año. Agradezcamos a Dios por su gracia que nos ha protegido durante este año y por su protección y provisión diaria. Ahora veamos la última gracia que está registrada en Miqueas. El título de la palabra de hoy: desde Sittim y Gilgal hasta Gilgal. Desde Sittim hasta Gilgal. ¿Dónde se ubican Sittim y Gilgal? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué Dios dio mucha importancia a lo que sucedió en estos dos lugares, Sittim y Gilgal? Hay que saber el trasfondo para entender esta palabra y conocer las cosas por las que debemos agradecer. Ahora, por fin, continuaremos el estudio del libro de Josué. ¿Sí? Josué, okay, muy bien. Este es el mapa de Israel. El lado superior está el lago de Galilea, ¿no? Y en el lado inferior, el mar salado, el mar muerto, ¿no? Okay. Y entre estos dos fluye el río Jordán, ¿ok? El lago Galilea, ¿sí? El mar muerto, el mar salado, entre ellos el río Jordán, ¿ok? Después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años y la tierra de Canaán se ubicaba en el lado oeste del río Jordán. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, Sittim fue el lugar donde se quedaba el pueblo de Israel justo antes de cruzar el Jordán. ¿Ok? Y Gilgal fue el lugar al que llegaron apenas cruzaron el río. Y Gilgal se ubicaba justo frente a la ciudad de Jericó, que aprendimos la semana pasada. ¿Okay? Sittim, ahí, Gilgal y Jericó. Busquemos Josué capítulo 3. Recordemos, mire, el Jordán, ¿dónde está Canaán? Ahí, Sittim, justo allá. Gilgal, aquí. Y después Jericó. ¿Sí?
Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Ahora, si solo cruzaban el Jordán, iban a entrar a la tierra abundante de Canaán, que tanto anhelaban. Sin embargo, este río no era poco profundo y tampoco se podía nadar ahí. Dios les enseñó la manera de cruzar el Jordán. ¿Acaso construir un puente o barco, bote? Los sacerdotes lleven el arca de pacto y entren primero en el río Jordán. Entonces se detendrán las aguas. Dios dio esa promesa. Probablemente, cuando oyeron esta palabra primero, la mayoría de gente no sabían qué significaba esta orden. Pero al llegar frente del Jordán, la situación que encontraron era muy temible. Así. Vamos a ver. Dios les mandó que entraran a este río llevando el arca del pacto. Deben haber tenido miedo, ¿no? Esta fue una prueba para ver si creían o no en la palabra de Dios. Josué 3, versículo 15. Josué 3, versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando creyeron y obedecieron, Dios los ayudó. Él detuvo las aguas y los hizo cruzar el río caminando en tierra. Miren bien, hermanos. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se quedaron en medio del río hasta que todo el pueblo hubo cruzado. Y finalmente, cuando ellos salieron del Jordán, las aguas corrieron de nuevo. Capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el lugar donde acamparon los israelíes después de cruzar el Jordán fue, respóndame por favor,
Gilgal, versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Sittim, río Jordán, Gilgal, Jericó. ¿Okay? En resumen, desde Sittim hasta Gilgal, esto significa desde este lado del río Jordán hasta el otro lado. ¿Okay? El acontecimiento que sucedió entre Sittim y Gilgal fue la detención de las aguas del río Jordán y el cruce seguro de Israel. Hasta aquí. Muy fácil de entender, ¿no? Muy bien. Los hermanos que han leído la Biblia varias veces sabrán que Dios detuvo el Jordán y permitió que los israelíes lo cruzaran. Pero muy pocas personas saben que el punto de partida era Sittim y el punto de cruce era Gilgal. Sittim y Gilgal. Entonces, pensemos bien, al hablar Dios en el libro de Miqueas, habría sido más fácil de entender si hubiera dicho, yo detuve las aguas para hacerles cruzar el Jordán, ¿no? Muy fácil, pero ¿por qué precisamente habló de una manera difícil usando nombres geográficos que no conocemos bien? ¿Me dio a entender? Sería más fácil. Dios detuvo las aguas del río Jordán. Pero ¿por qué razón? Precisamente desde Sittim hasta Gilgal. Ahí la voluntad de Dios. ¿Okay? Para decirles la conclusión de antemano, la expresión desde Sittim hasta Gilgal representa la profunda gracia de Dios que perdonó la maldad de su pueblo y les dio la oportunidad de avanzar nuevamente. No quería decir sobre el poder de Dios, no. Su misericordia, que les dio perdón y otra oportunidad. ¿Okay? Porque algo mal sucedió ahí, en Sittim. ¿Okay? Sittim. A ver, busquemos a Sittim. Números, otra vez. Números capítulo 25. Aprendiendo la historia de Balaam, ¿en qué capítulo vimos? Números 22 y 23, ¿correcto? Ahora vamos, Números capítulo 25. Vamos a pensar, mientras Dios estaba protegiendo a Israel, ¿qué hacían ellos en Sittim? Números 25, del versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cuál era el nombre del rey de Moab? Balak, ¿ok? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo de Israel comió y se inclinó a sus dioses, los dioses de Moab. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Con respecto a la situación cuando los israelíes empezaron a fornicar con las mujeres moabitas, la Biblia dice que moraba Israel en Sittim. ¿Okay? Hace poco les expliqué que
cuando Balac, el rey de Moab, trató de maldecir a Israel, pero Dios detuvo a Balaam, ¿no? Y el lugar donde moraba Israel, justo durante estos momentos, era Sittim. En otras palabras, moraba Israel en Sittim. Esto se refiere al tiempo en que el rey de Moab quería maldecir a Israel, pero gracias a que Dios lo detuvo, Israel se estaba quedando en paz. Paz. No obstante, como los israelíes no sentían esa protección y gracia, en lugar de agradecer a Dios, más bien, ¿qué hicieron? Comenzaron a pecar, comenzaron a fornicar con las mujeres moabitas. ¿Okay? Y el segundo significado de moraba Israel en Sittim es que poco después ellos tuvieron que cruzar el Jordán. Inmediatamente, ¿qué debían hacer? Después de cruzar el Jordán, ¿qué debían hacer? Hacer guerra contra Jericó. Entonces, piensen bien por favor. ¿Qué debían hacer mientras estaban en Sittim? Preparar. Debían preparar armas y entrenarse para la guerra. Pero en su lugar estaban cometiendo fornicación. En Sittim, ellos vivían en paz, bajo la protección de Dios, ¿ok? Pero sin sentir la gracia de Dios, gastaban ese precioso tiempo en fornicación y no se prepararon nada para la guerra que pronto enfrentarían. ¿Okay? ¿Qué es la fornicación? No solo se refiere a la relación sexual física, sino que en muchas partes de la Biblia se refiere a dar al mundo nuestro amor que deberíamos dar a Dios. La razón por la que pudimos vivir ayer y estamos vivos así hoy es, en realidad, porque hemos sido protegidos de innumerables peligros, de accidentes, de tránsito, peligros de robo y enfermedades. Pero cuando no sentimos la protección y la gracia de Dios, cometemos la fornicación de amar más al mundo y dar más importancia a otras cosas que a Dios. También debemos seguir peleando guerras espirituales para guardar nuestra fe y para expandir el reino de Dios. Y guerras por la iglesia y para predicar el evangelio y librar muchas personas del diablo. Pero sin prepararte para estas batallas, si simplemente moras en el mundo, muy naturalmente cometerás la fornicación espiritual. Así estaban en Sittim, ¿no? Este era el estado de Israel, justo antes de cruzar el río Jordán. Esa maldad fue muy grande ante los ojos de Dios e hirió su corazón en gran manera. ¿Por qué? Los padres esperan que sus hijos crezcan y maduren con el tiempo. De igual modo, si has aprendido la palabra de Dios por unos ciertos años, tu vida cristiana
debería ser más madura y fiel, ¿no? Debería ser un ejemplo para los demás y compartir el amor del Señor. Esto es lo digno. Pero a pesar del paso del tiempo, si aún siguieras como un niño de la fe, Dios estaría muy triste por ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La fornicación en Sittim fue más decepcionante para Dios que otros pecados anteriores. Es cierto. ¿Por qué? Porque Dios ya había pasado 40 años en el desierto con Israel. Les dio de comer maná, les enseñó la ley, les ayudó a vencer muchas batallas y a través de muchas cosas les mostró que la obediencia traía la bendición. Por 40 años los enseñó, por 40 años. Y ahora, justo antes de entrar a Canaán, el pueblo de Israel todavía cometía fornicación. Vamos a imaginar la decepción de Dios, ¿no? Cuán decepcionado habrá estado el corazón de Dios al ver a su pueblo. ¿Acaso no habrá querido renunciar y dejar todo? Hasta ahí nomás. No obstante, Dios no los abandonó. ¿En dónde? En Sittim, ¿okay? Sino que los perdonó nuevamente y siguió estando con ellos y les dio otra oportunidad. Además, les concedió su poder frente al río Jordán, deteniendo las aguas. ¿Okay? En Sittim. Finalmente, los israelíes cruzaron el Jordán y llegaron a Gilgal, donde comenzó una nueva historia. Ellos recibieron una nueva oportunidad en Gilgal. Desde Sittim hasta Gilgal no simplemente significa que Dios detuvo las aguas del río, sino que hay una razón importante por la cual Dios eligió esa historia como la cuarta gracia en el libro de Miqueas. ¿Okay? Lo que significan estos dos lugares es que, a pesar de que ustedes me decepcionaron tanto, yo los amo, los amé. ¿Okay? Aunque me lastimaron tanto el corazón, no los abandoné y los ayudé. ¿Okay? Desde Sittim hasta Gilgal. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 10. Josué 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Desde Sittim hasta Gilgal. Esta expresión nos está presentando al Dios que jamás abandona a su pueblo, sino que los sostiene hasta el final, ¿no? Les da otra oportunidad y se esfuerza en cambiarlos. ¿Qué habrá deseado Dios de ellos en Gilgal?
que su pueblo viva una vida limpia y avance por su voluntad, ¿no? Y no como antes en Sittim. Eso es lo que Dios desea de nosotros, ahora también. Los israelíes celebraron la Pascua en Gilgal. Pascua. Creo que sabrán. El significado espiritual de la Pascua es: la sangre de Cristo nos salvó. ¿Okay? De igual modo, para empezar de nuevo, amados hermanos, es necesario recuperar nuestro primer amor con el Señor. Esta es la gracia de la salvación. Y luego, Gilgal se convirtió en el punto de partida de muchas guerras que se harían en la tierra de Canaán. ¿Okay? Capítulo 10. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, del versículo 6. Josué 10, versículo 6. Entonces, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amoreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Hasta aquí. Ellos pidieron a Josué: ayúdanos. Aquí, ayudar. En otra palabra, salvarnos, ¿no? Salvarnos. Ellos estaban en gran peligro. Vengan, por favor, ayúdanos. Sálvanos. En Gilgal. También tenemos que hacer esa guerra, ¿no? Para salvar a los que están en el diablo. ¿Okay? Versículo 7 y 8. Versículo 7 y 8 leamos juntos. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de Gera con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Subió Josué de Gilgal. Ahora, nuestra iglesia debe ser Gilgal, ¿no? Josué y todo el pueblo de Gera. Amados hermanos, entre ustedes, ¿quién quiere ser esa persona? El pueblo de Gera. Todos los hombres valientes. Este mismo suceso y la misma gracia también están en nuestras vidas. Dios nos perdona, como en Sittim, y nos espera, y nos da otra oportunidad, como en Gilgal. Nos da ayuda. Nos ayuda a mejorar y nos hace vencer. ¿Okay? Nos hace vencer. Por esa gracia estamos viviendo el día de hoy en el Señor también. ¿Dónde están ustedes? ¿Todavía en Sittim? Recordemos nuevamente los 4 tipos de gracia que aprendimos hoy. Volvamos. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, los versículos 4 y 5.
tratando de recordar y entender lo que aprendimos hoy, lentamente, los versículos 4 y 5 leamos juntos. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Gracias. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María, al Espíritu Santo. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta llegar, para que tenemos que conocer las justicias de Jehová. Así como los israelíes fueron librados de Egipto, nosotros agradezcamos al Señor porque nos salvó del infierno, ¿okay? Nos redimió, nos salvó. Y así como Dios envió a Moisés y a Aarón a María delante de su pueblo, agradezcamos por la gracia de darnos el Espíritu Santo y guiarnos a través de la palabra y la gracia, ¿no? Y como la historia de Balaam, demos gracias porque hemos vivido seguros hasta ahora sin accidentes mayores ni enfermedades graves por la protección de Dios, aunque no la sentimos. ¿Sí? Y si reflexionamos, nosotros también hemos cometido innumerables veces el mismo error de Sittim en nuestras vidas hasta ahora, ¿no? Amar al mundo y amar otras cosas más que a Dios es idolatría y fornicación. Hemos cometido muchas cosas que han herido el corazón del Señor. Pero desde Sittim hasta Gilgal, ¿no? Demos gracias porque Él nos tiene paciencia y misericordia y nos ayuda y nos da nuevas oportunidades. Otra vez. Ahora, como los israelíes que partieron de nuevo en Gilgal y avanzaron hacia la tierra de bendición, deseo que la iglesia de Lima y cada uno de nosotros comencemos nuevamente también. ¿Okay? ¿Dónde estamos? Vamos. Gilgal, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. Especialmente, estamos en las últimas etapas de la construcción. Seguro, aunque todavía falta mucho. Nuestra iglesia será, de hecho, una gran fortaleza para mayores guerras. Estamos construyendo la ciudad de Gilgal. Nuestro templo se completará en febrero del próximo año. Ojalá. El primer seminario de la Biblia se realizará en mayo y luego el 1 de abril realizaremos la inauguración y desde el 6 de abril en Semana Santa tendremos el retiro, ¿no? Y muchas obras más después. Ahora estamos en la misma situación que los israelíes justo antes de cruzar el Jordán. Amados hermanos, mis colaboradores, crucemos juntos por la fe, ¿no? Luchemos juntos, colaborando y animándonos unos a otros. Esforcémonos y venzamos juntos también. ¿Okay?
Dios nos bendecirá. Dios nos abrirá el camino grande. Nuestro Rey está caminando delante de nosotros. Sus soldados, vamos a seguirlo con un ánimo, ¿no? Con un corazón dispuesto. Señor, heme aquí, úsame. Quiero seguirte a ti, quiero servirte a ti y quiero trabajar contigo. Oremos juntos. Amado Padre, gracias por la palabra de hoy. No debemos recibirla como una antigua historia interesante, sino que haznos sentir profundamente tu gracia y reflexionar nuestras vidas. Ayuda, por favor, para que nuestro corazón no sea endurecido por los afanes de este siglo, por las riquezas y por placeres carnales. Tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios y no debemos olvidar que tenemos que amarnos unos a otros y que tenemos la responsabilidad también como miembros de una misma familia. Creemos que nuestro Señor Jesús vendrá pronto en cualquier momento. Ayúdanos a dejar las cosas vergonzosas y también haznos tener la pasión ardua para predicar el Evangelio dentro del poco tiempo que queda. Te rogamos, Padre, que guardes a nuestros niños y adolescentes y bendigas a los hermanos maestros y los hermanos del coro. Y por favor, derrama mucha gracia sobre todos los servidores de tu iglesia. También deseamos que la construcción de nuestro templo siga avanzando bien. Te pedimos que protejas a los trabajadores para que no haya ningún accidente y guardes todo el proceso hasta el final. También, Señor, protege y bendice a nuestras iglesias en cada lugar. A ti sea toda la gloria, alabanza, poder y honra para siempre. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.